Buenas tardes, tengan todos, sean bienvenidos a la luz del Evangelio. Es un placer para mí compartir un poco de lo que mucho tiene Dios para nosotros. Hoy estaremos entrando al tema de unidos, uno de los tantos beneficios que encontramos en la vida, en la muerte, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que somos unidos por Cristo, somos reconciliados por Cristo, somos redimidos por Cristo, somos justificados por Cristo. Amén. En el nombre de Jesús me gustaría que tomaras tu Biblia y que hiciéramos esta pequeña oración pidiéndole a Señor Dios Todopoderoso que abra nuestro entendimiento y que a través de su palabra crezcamos más y que lo conozcamos a Él más. Padre, en el nombre de Jesús te pido que a cada uno de nosotros nos des espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento tuyo, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, lleva nuestro pensamiento cautivo, obediencia total a Cristo Jesús. Que solamente tu voz venga a escucharse en este momento. Que Saúl Hernández venga y que sea disminuido, que venga a ser nada delante de tu presencia para que solamente tú seas glorificado. Que solamente la voz de tu Espíritu Santo sea la que se escuche ahora en el nombre de Cristo Jesús. Desde ahora yo te doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y tú tienes todo el control en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén. Ok, hermanos. Unidos por Cristo es nuestro tema de hoy. Mi nombre es Saúl Hernández y deseo que estudiemos un poco más lo que es la profundidad de la palabra. Dice en Romanos capítulo 5, acompáñenme por favor, verso 6 hasta el 11. La palabra del Señor siempre se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Escuche, nosotros cuando estábamos fuera de la presencia de Dios, éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos. Pero ahora, mediante el sacrificio perfecto de Cristo Jesús, hemos sido reconciliados con Dios por medio de la muerte del Señor Jesucristo. Al convertirnos o cuando Dios nos acepta en su familia y damos ese paso de fe, que lo hacemos en público, confesamos nuestros pecados delante de Dios en público, reconocemos que la sangre de Cristo nos hace limpios y nos hace ver justificados delante de Dios. La palabra justificado significa cuando Dios nos perdona, nos ve como si nunca hubiésemos pecado. Dios nos ve justificados delante de Él. Entonces, alguno preguntara, hermano, entonces yo puedo seguir pecando. No, no podemos seguir pecando, no podemos vivir esa vida de pecado continuo. Tiene que haber un cambio de mente, un cambio de camino. Así como dice la palabra, arrepentíos. La palabra arrepentirse es cambiar de dirección. Íbamos al camino de muerte, pero hoy nos arrepentimos y cambiamos al camino de vida. La palabra dice, buscadme y vivirás. Si buscamos a Dios, vamos a vivir. ¿Por qué? Porque hemos sido reconciliados con Dios por medio de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Hemos sido redimidos, hemos sido perdonados, unidos con Dios por medio del Señor Jesús. Cristo murió por nosotros, se entregó por nosotros, sabiendo que nosotros en nuestra humana
débil y caída humanidad, era imposible que nosotros diéramos el pago. Era imposible para nosotros dar el pago. Por eso Él se puso como intermediario, como pago, para que usted y yo pudiésemos tener vida eterna, para que usted y yo pudiéramos ser perdonados. Ahora, antes de tener a Cristo en nuestro corazón, yo le pregunto esto: ¿éramos enemigos de Dios? La respuesta es sí, éramos enemigos de Dios. Nosotros, si no tenemos a Cristo Jesús en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, nosotros somos considerados enemigos de Dios. La Biblia dice en Juan 3:36, el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene o el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Es necesario tener al Hijo? Tenemos que tener a Cristo Jesús en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestra familia, en nuestras finanzas, en nuestro cuerpo, en todo nuestro alrededor. Cristo tiene que ser enaltecido, glorificado, exaltado. Porque si no es por medio de Cristo, no tenemos esta reconciliación, no tenemos esta redención, no tenemos esta justificación delante de Dios. Y todavía aún nos ve pecadores. Y todavía aún nos ve con ira, porque no tenemos la sangre del Cordero que limpia. Pero cuando nosotros, por decirlo así, que tenemos a Cristo Jesús en nuestra vida, Dios nos ve como si nunca hubiésemos pecado. Dios perdona nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Dice que Dios, que así como está de lejos el oriente y el poniente, el oriente y el occidente, así aleja a Dios el pecado de nosotros. También dice la Biblia, y Él vendrá y tendrá misericordia de nosotros. Agarrará nuestros pecados y los arrojará hasta el fondo del mar. Ese es nuestro Dios, el que perdona y que olvida y que borra nuestros pecados por medio de la sangre de Cristo Jesús, que es pura, limpia como de un cordero sin mancha, que fue ofrecido desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos tiempos para que el nombre de Dios Todopoderoso sea enaltecido, sea glorificado. Ahora, yo pregunto, ¿Cristo hubiese tenido la posibilidad de que Cristo hubiese pecado, aun siendo hombre, siendo Dios? Jesucristo no podía haber pecado, porque Jesucristo no fue concebido por obra humana, sino por obra del Espíritu. El Espíritu Santo vino, descendió sobre María, puso el esperma en el óvulo de María. Entonces, su simiente era santa. Aunque nació por medio de María, la sangre que corría en las venas de Jesús era santa, sin mancha. ¿Cómo cree que la sangre de un pecador pudiera borrar pecado? No, esto era imposible. Por eso tenía que ser y era necesario que la sangre que iba a borrar nuestros pecados fuese santa, fuese sin pecado, fuese sin mancha. Por medio de esa sangre santa y sin mancha, y su sangre todopoderosa, que es la que nos limpia de todo pecado. No podía haber pecado, porque Él tenía que ser santo en todo su camino. Por medio de esa vida, muerte y resurrección, somos reconciliados. Y si hemos sido reconciliados, significa que estábamos en enemistad, en pleito con Dios. Estábamos bajo la ira de Dios. Ahora que hemos sido reconciliados, tenemos esa armonía, esa amistad, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice la Biblia en 2 de Corintios, acompáñeme, capítulo 5 del verso 17 al 19. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba, escúchame bien, escucha la palabra de Dios, que Dios estaba en Cristo Jesús reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cuando Cristo estaba siendo mutilado, cuando Cristo estaba siendo golpeado, Dios estaba reconciliándolo a usted y a mí, y no tomando en cuenta nuestros pecados.
Nosotros somos libres de culpa delante de Dios Todopoderoso, porque la sangre de Cristo Jesús borra nuestros pecados, limpia nuestras impurezas. La sangre de Cristo cambia nuestras vestimentas. Cuando Dios acepta el sacrificio de Cristo, allí nos hace aceptos, ya nos mira sin mancha, y la ira que venía sobre nosotros se apaga por medio de Cristo Jesús. El hecho de necesitar la reconciliación, que era necesario y es necesario para usted y para mí y para nuestra familia, que toda nuestra familia encuentre esa reconciliación con Dios por medio de Cristo Jesús. Hechos 16:31 dice: y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y tú y tu casa. Tenemos que creer en Cristo Jesús para que venga esa reconciliación, para que encontremos esa paz. Colosenses lo dice de esta forma, capítulo 1, verso 19 al 22. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él, o sea Jesús, reconciliar todo consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Cristo murió para que usted y yo pudiésemos tener entrada directamente a lo santo de los santos y tener una viva comunión, una viva intimidad con Dios el Padre, que es por medio del Señor de señores, por medio de su Espíritu Santo, que fue el que guió al Señor Jesús para que nosotros, cuando éramos enemigos, hoy nos considera como amigos. Vosotros sois mis amigos. Hoy tenemos la paz, hoy tenemos la reconciliación. Entonces tenemos esa entrada directa con Dios el Padre. Ahora ya no somos enemigos. Ahora ya no más somos enemigos de Dios. Ahora somos hijos de Dios mediante el sacrificio perfecto de Jesús. Romanos capítulo 5, verso 1 al 2 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos capítulo 5, versos 20 y 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, mira lo que te dice Dios, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hoy, en el nombre de Cristo Jesús, el sacrificio perfecto de Cristo Jesús nos ha reconciliado con Dios el Padre. Hoy somos reconciliados, llamados hijos, y si hijos, también herederos. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay pecado. Si usted se arrepiente de corazón, viene y busca el rostro del Señor, Dios lo perdona. Dice su palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice la Biblia: y todo aquel que tiene la esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Cristo, mediador del nuevo pacto hecho con sangre, con la sangre preciosa de Él mismo, que se ofreció a sí mismo mediante el Espíritu eterno y santidad que había en Él. Hoy somos reconciliados con Dios por medio de Cristo Jesús. Yo le pido en este momento a Dios que toque su corazón y que usted se arrepiente y que acepte a Jesús
como su único Señor y Salvador. Si Dios ha tocado en este momento su corazón, repita conmigo, porque yo también necesito de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que perdones mis pecados. Yo creo que Cristo Jesús, tu Hijo, murió en mi lugar. Yo creo que Jesús resucitó de entre los muertos. Yo hoy confieso a Jesús como mi Señor y mi Salvador.